Buen día, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en el país en el que usted se encuentre, en el horario en el que usted haya pulsado este video, que dicho sea de paso, no es por casualidad que usted lo ha ponchado, sino porque el Espíritu Santo le ha guiado para que escuche la información que tenemos hoy para ustedes. Dios le bendiga a todos. Shalom para todos. En esta mañana hermosa vamos a continuar con la parte número 3 del estudio de la salvación. Un abrazo para todos aquellos hermanos y amigos que están alrededor del mundo. Un abrazo y un saludo especial a todas las personas de Centroamérica, de Suramérica, del Caribe, que también se han estado uniendo. Doy gracias al Señor porque cada día más personas se están uniendo y le están dando más seguimiento a los estudios bíblicos que estamos transmitiendo por tu canal Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, colaborador de la obra de Jesucristo para el mundo entero, desde el corazón del mundo, Puerto Rico. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y si usted es un amigo que por primera vez nos sintoniza, quiero pedirle que por favor, para que usted pueda entrar en el contexto de lo que estamos hablando, es necesario que usted mire la primera parte y la segunda parte del estudio bíblico de la salvación. Al igualmente, si usted es un creyente, un cristiano, que sintoniza este estudio por primera vez y no ha visto la primera y la segunda parte, pues si usted no mira la segunda y la primera parte, pues no va a poder entender lo que voy a traer acá, porque está muy relacionado con lo que ya hemos venido hablando hasta el momento. Antes de empezar en el estudio bíblico de hoy, de la tercera parte de la salvación, hay algo que me está inquietando y quiero compartirlo con el pueblo de Dios. He visto muchos cultos que desafortunadamente están deshonrando a nuestro Señor. Yo de vez en cuando pues voy a YouTube, Facebook, miro cultos que están transmitiendo y en verdad me han decepcionado porque veo primeramente la irreverencia que hay en los cultos y la deshonra que hay en los cultos. Y voy a ir por partes. Voy a tomarle 2 o 3 minutitos en esto nada más. Eso es para que ustedes vean cómo el enemigo se ha metido en nuestras congregaciones y está actuando, y el ser humano y la congregación y los líderes ni siquiera se están dando cuenta. En esta semana me cayó un video ahí de un pastor hispano, no recuerdo ahora mismo el país de donde es, no sé si es puertorriqueño. Y este individuo dice en su predicación que a Dios no le molesta tu forma de vestir. Es decir, que él dice que el pastor no necesariamente tiene que vestirse como pastor. Es decir, que le está dando la libertad al pastor que se vista como quiera, como muchos pastores he visto en congregaciones, con pantalones a la moda, jean con rotos acá, en tenis, camisas mangas cortas, mangas largas por fuera. Y eso es una total irreverencia a nuestro Señor Jesucristo. Busquen Levíticos para que ustedes puedan observar cómo Dios exigía la vestimenta de Aarón y de los sacerdotes. Y eso es un ejemplo que Dios nos da en cuanto a la vestimenta de los sacerdotes, por cuanto eran santísimos para nuestro Dios. Ese es uno. Hay una pastora Meyers, que yo entiendo que todos la conocen, que ella alega que Dios la motivó a hacerse un tatuaje en las piernas. Después de muchos años como pastora, dice ella que Dios le motivó a hacerse tatuaje en una pierna y que todo aquel que quiera hacérselo, no hay problema.
Y lo mismo dijo este pastor, el que acabo de decir. Él estaba tatuado. Y no es que tenga problemas, porque si una persona se convierte al Señor y es tatuado, bueno, ya es otra cosa. Pero el tú estar promocionando en el supuesto altar, que yo no le llamo a ningún altar, son escenarios, predicando que tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando tú adores al Señor. Desafortunadamente, mis amados, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y no voy a entrar en esto. Hay otro pastor, se llama Andy Stanley. Y lo estoy mencionando por nombres, los que me acuerdo. Porque estos son dignos de que usted sepa con quién usted está lidiando. O sea, que usted escucha o mira estos videos de estos pastores. Andy Stanley, y déjame decir una cosa, es hijo del pastor Charles Stanley. Un pastor que para mí es uno de los hombres de Dios más íntegros que yo he podido conocer. Ese es mi pastor virtual. Yo me educo con ese caballero. Da pena que se haya retirado de su iglesia. Pero fíjense para que usted vea cómo es la cosa. Mira que él le había enseñado a su hijo todo. Su hijo se desvía y ahora él dice que Dios ama al homosexual y que tú lo puedes tener en tu congregación. Y no quiero decir con esto de que Dios no ame al homosexual. Dios ama al homosexual. Lo que me estoy refiriendo es que no importa si es o no es, pueden venir a la iglesia. Y si es necesario casarlo, pues Dios es amor. Fíjense por dónde el enemigo ya tiene a toda la iglesia capturada. Porque desafortunadamente nosotros estamos predicando algo que sí es cierto del amor de Dios, pero hemos estado olvidando otros atributos como la justicia, la misericordia, el perdón, el arrepentimiento. Todos esos puntos que son importantes para que usted pueda entrar en una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. He visto también en muchas iglesias aquí en Puerto Rico que están rellenando los espacios de los días con cualquier culto. Es decir, que muchas veces, y esto estoy hablando a ti del líder porque lo he visto, muchas veces el líder dice, tengo que predicar. Lo importante es traer un mensaje, punto y se acabó. Trae un mensaje para la iglesia y cumple con su trabajo y cumple con su misión y le suelta un mensaje de lo que él entiende, supuestamente dirigido por Dios. Bueno, otras veces en las sociedades, porque hay muchos cultos, aquí en Puerto Rico se celebran muchos cultos de sociedad y he visto muchos, y cuando tú miras, ponen a cualquiera para rellenar ese espacio. Lo mismo que en los cánticos de alabanza, mucha gente mundana, mucha gente que ni siquiera honran a Dios, ni siquiera aman a Dios y tú los ves ahí adorando al Señor, cantándoles. Porque hemos creído que esa adoración, ese cántico es para la iglesia. No hemos entendido que es un cántico de adoración a nuestro Dios, de alabanzas a nuestro Dios. Y eso tiene que venir de un corazón limpio y puro para que Dios reciba esa alabanza. Pero estamos llenando nuestros altares de artistas, jóvenes, adultos que cantan al Señor, pero cuando tú miras su vida, no armoniza ni siquiera con lo que cantan, porque ellos ni siquiera saben lo que están cantando. Me perdonan si hay algunos que eso pasa en las iglesias. El otro punto que quiero bien importante es que desafortunadamente no en todas, pero sí en algunas de nuestras congregaciones, los líderes han tomado el control de las congregaciones. El líder enseña algo y punto. Y las congregaciones están, porque hemos sido enseñados o instruidos para obedecer al líder, pero no hemos sido instruidos para que eso que el líder nos enseña nosotros podamos corroborarlo como hizo la iglesia de Berea, que todo lo que Pablo y Silas le iban enseñando y lo iban corroborando por la palabra. Simplemente
lo que ellos instruyen, nos instruyen, con eso estamos y de ahí no pasamos, porque muchas veces ni siquiera corroboramos, ni siquiera estudiamos la Biblia, ni siquiera oramos muchas veces. Lo que el pastor dice, lo que el líder dice, lo que el maestro dice, punto y se acabó, son buenos. Y déjeme decirle una cosa, el líder, el pastor, va a ser responsable delante de Dios por esa congregación, pero usted también. Yo soy responsable. Lo que el pastor me enseña, yo tengo que corroborarlo todo por la palabra. Y si yo veo que hay algo que no armoniza, pues desecho esa enseñanza. Yo me voy por lo que la palabra me enseña. Y eso era algo que quería compartir con ustedes. Más adelante vamos a continuar. Así que ya hemos hablado acerca estamos obviamente en Génesis. Y hoy quiero tocar unos puntos importantes del Génesis. Pero antes quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido hablando en los capítulos, o mejor dicho, en la primera y la segunda parte, para que tengan una idea. Esto es un resumen a vuelo de pájaro. Así que ya vimos que la Biblia, está llena de figuras retóricas. Estamos hablando de metáforas, parábolas, simbología, tipología, alegorías, ilustraciones. Dijimos que debemos de identificar el relato que estamos estudiando. También hablamos por encima de que el Génesis, desde la creación hasta el diluvio, es una metáfora por medio de la cual Dios nos quiere dar una enseñanza. Nuestro trabajo es buscar esa enseñanza. La creación en 7 días es también un relato de figuras retóricas. No voy a entrar en el detalle porque vamos a tocar unas cuantas cositas. Aprendimos que los mandamientos o la ley de Dios estaban en el corazón del hombre. Y también aprendimos que había un solo árbol en el huerto. Es decir, que el árbol del bien y del mal y el árbol de vida eran un solo árbol. Y también hice una explicación de lo que es la salvación a vuelo de pájaro. Eso es para que tengan una idea, pero yo le invito a que miren los primeros partes, la 1 y la 2. Así que vamos a orar rapidito y vamos a entrar entonces en el estudio. Padre, te doy gracias porque una mañana más me das la oportunidad de yo poder compartir con este pueblo hermoso, un pueblo que te ama, un pueblo que quiere aprender a conocerte, un pueblo que necesita de tu palabra, de tu entendimiento, de tu conocimiento, Señor. Y te doy gracias porque en esta mañana me permite a mí traer esta enseñanza que hay en tu palabra para este pueblo. Señor, te ruego que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de ellos. Que tú le des el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, ese espíritu de interpretación correcta que viene por medio del Espíritu Santo en ellos. Dios, que tú le hables al corazón, que tú pongas en ello el querer, que tú pongas en ello el querer como el hacer, que tú pongas en ello una mente objetiva para que todo esto que vayamos a hablar aquí pueda entrar en el corazón de ellos y puedan entenderlo y digerirlo e internalizarlo y ponerlo en práctica. Es en el nombre de Jesucristo que te doy gracias. Y también te doy gracias por ser el instrumento usado en esta mañana para traer esta enseñanza. Bueno, puntos importantes en la creación. Esta tercera parte la vamos a identificar o la vamos a definir como ¿qué aconteció en el huerto? Ese es el tema de esto. ¿Qué aconteció en el huerto de Edén? Ya hemos visto en los estudios anteriores parte de lo que ha acontecido. Hoy vamos a continuar hablando de lo que continuó aconteciendo, ¿ok? Vamos a tocar algo acerca del concepto del cielo en Génesis 1:1. Y quiero rapidito, porque no voy a entrar en detalle con esto de la creación, ya yo le dije a ustedes que iba por encima a dar un poquito de información. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dije también que no sé si en el capítulo dije que el cielo o los cielos, como dice el texto, no es un lugar literal. No es un lugar donde usted puede estar, donde nosotros vamos a estar. No. Recordemos que es una metáfora que Dios está usando para ilustrarnos una enseñanza. El cielo es un concepto
Y el cielo significa o ilustra o no, es una simbología de lo perfecto de Dios. Es decir, por eso es que vemos que Dios habla desde el cielo. A todas las partes que vamos a ir en la Biblia, Dios habla desde ¿dónde? Dios habla desde los cielos o desde el cielo. Así que el cielo no es un lugar físico, un lugar literal, un lugar donde tú te puedes estar, un lugar donde hemos traído una teoría de que en el cielo, cuando nosotros morimos, vamos al cielo. Eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. Y si usted dice que sí, usted tiene que traerme pruebas a mí donde diga la Biblia que el alma sale del cuerpo y va a reposar en el cielo, en ninguna parte. No es la idea de Dios, no es la idea de Cristo, no es la idea de Pablo. Son las ideas de nosotros los hombres. Son nosotros los hombres que hemos creado teorías y estructuras teológicas. ¿Okay? Fíjate lo que dice Salomón. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y que Salomón está bien claro de que Dios es algo más. No podemos definir a Dios. Porque si usted me dice a mí que Dios habita en el cielo, entonces Dios es creado. Porque entonces están poniendo una limitación a Dios. Dios, no puedo definir a Dios. De verdad, no puedo definirlo. Nosotros humanamente, y Dios se nos revela a nosotros por medio de esas figuras para que podamos entenderlo. Pero Dios en su totalidad no podemos entenderlo, amados. No podemos entenderlo. Dios se revela desde los cielos o desde el cielo. Y vamos a buscar otro pasaje en Nehemías. Nehemías 9:13, está hablando aquí de Israel en el desierto. Dice Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos. Dios habla desde el cielo, pero no quiere decir que nosotros vamos a estar en el cielo. El cielo simboliza o representa lo perfecto de Dios. Por eso es que vemos que la tierra es la que tiene que ser ordenada. ¿Por qué? Porque los cielos son perfectos y la tierra es la que está desordenada y vacía. Pero vamos a entrar un poquito más acerca de eso. Así que la tierra es la que necesita ser restaurada a la perfección del cielo. Y esto es parte de la enseñanza que Dios nos quiere traer. ¿Ok? Vamos a cerrar eso por el momento. Hay otro punto importante que queremos tocar aquí, es la importancia del número 10, porque es importante que nosotros conozcamos. ¿Por qué? Porque vamos a ver el número 10 en la creación. Existen 10 dichos, o 10 decretos, o 10 palabras de Dios por las cuales Él creó toda su creación. Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, sea esto. Dios dijo, sea aquello. Y cuando usted busca desde el capítulo 1 completo, Dios dijo 10 veces. Ahora bien, ¿ese 10 es algo casual? No. Hay un propósito divino. Amén. En esos 10 dichos, vamos a aprender ahora. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando Dios dijo, sea la luz, en ese dicho, ¿Dios se revela o Dios se oculta? Y yo sé que algunos dirán se revela, o muchos dirán se revela, y muy pocos dirán que se oculta. Pero la pregunta es, si usted dice que se revela, ¿por qué? Y si usted dice que se oculta, ¿por qué? Bueno, cuando vamos al texto, vemos que Dios revela la luz. Por tanto, Dios no se revela. Dios se oculta detrás de esa creación. Porque la intención de Dios es revelar la luz.
todavía Él no se ha revelado. Revela la luz. ¿Ok? Así que sabemos que cuando Dios crea algo, entonces Dios se oculta a Él y nos revela su creación. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1, del 19 al 20. Lo traje para que entendamos por qué la Biblia nos da a entender eso, que Dios se oculta y se revela por medio de la creación. Pero Dios no se revela, es decir, Dios no se revela en la creación. Dios se revela por medio de la creación. Porque si Dios se revelara por la creación, entonces eso es panteísmo. Y nosotros no somos panteístas. Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Está hablando aquí, ¿verdad? De la injusticia o del hombre. Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, oiga bien, mira cómo dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa de no creer en Dios. Porque solamente el hecho de usted ver, por ejemplo, un sol, una luna, que no fallan, que nos dan luz de día, nos dan luz de noche, unas estaciones del año que van corriendo en su debido tiempo, no fallan, una tierra, unos árboles, unos animales que tú dices, pero ¿cómo es posible que este árbol de esta semilla no dé otra semilla, que dé simplemente esa semilla? ¿Cómo usted cree que un perro una perra, ¿verdad? En este sentido, va a parir unos perritos, no va a parir gatitos? Es decir, que vemos acá una perfección. Dice Pablo que eso solamente debe al hombre de darle el entendimiento de que hay un Dios creador, una mente inteligente, una mente que ordenó todo y diseñó todo este universo, las estrellas, los planetas. Dice Pablo que el hombre no tiene excusa. ¿Ok? Ahora bien, Dios se revela en el ser humano y por medio del ser humano. Ahora sí vamos a hablar de cómo Dios se revela. Y vamos a ir a Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esa imagen de Dios en el hombre, por causa de la desobediencia, fue desordenada y vacía. Vemos acá que en la creación Dios pone de Él en ese hombre, ser humano. Y dice que varón y hembra lo creó. Y esto es lo que significa el tohu bohu, que significa que la tierra estaba desordenada y vacía. Esos son el término hebreo que dice el texto recibido. Se ha traducido como desordenada y vacía, y no voy a luchar contra eso. Pero eso es lo que significa. Y cuando hablamos del tohu, que es el Strong 8414, correctamente es una cosa sin forma, un desperdicio, un caos, dado a la confusión porque no tiene el arreglo o la forma adecuada, usado para lo que es infundado y sin valor. Y eso tenemos que ver, mira, Isaías, muchos textos de Isaías. Es decir, que hay un error en la falta de forma. Y cuando vamos al tohu, que es el vacío, significa que sin significado. Se relaciona con lo que no tiene forma útil. En Génesis 1:12, dice el comentarista, se refiere a la materia desorganizada o al principio de la creación. Así que estamos viendo que entonces una tierra que necesita ser reparada, necesita ser restaurada. Y es lo que Dios nos está mostrando desde el principio. Y esto tenemos que relacionarlo con el ser humano caído que necesita ser restaurado y necesita ser devuelta a lo que es el estado del cielo, que es la perfección.
No sé si me están entendiendo. Esa imagen de Dios tiene que ser restaurada nuevamente en el ser humano. Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Y cuando el autor de los Hebreos dice después de aquellos días, está hablando después del juicio y la restauración del ser humano. Eso yo lo expliqué en el estudio El día de la ira de Jehová, en la segunda parte, en Sofonías 1:7. Búsquelo, la segunda parte. No voy a explicar eso aquí. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, como el hombre fue creado en el principio. Ya lo dije en la primera parte, que la ley y en los mandamientos de Dios estaban en el corazón del hombre. Es por esto el árbol en medio. También expliqué lo que significa el bien y el mal, cómo lo miramos. ¿Ok? Tienes que mirar los videos anteriores para que pueda entrar en el contexto, porque no voy a volver a explicar todo de nuevo. Ahora bien, una pregunta que existe aquí. ¿En qué día creó Dios a Adán? Pues cuando usted va al texto, al final del capítulo 1, está hablando en el día sexto. Porque Génesis 5:2 nos dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Es decir, vamos entonces ahora a Génesis 1:27. Dice que Dios los bendijo y los creó, varón y hembra los creó. Y dice aquí ahora en Génesis 5, nos amplió un poco más y nos dice que llamó el nombre de ellos Adán. Es decir, y esto es bien importante, ¿verdad? Que logremos entenderlo. No fue que Dios creó al hombre y a la mujer en el sexto día. Bueno, en el momento en el que creó a Adán. Dice la Biblia bien claro, varón y hembra los creó. Es decir, que en el principio Adán era varón y hembra, uno. Es decir, que la creación era uno con Dios en espíritu, conociendo el bien y el mal por medio de sus mandamientos. El bendecirlos nos ilustra la relación que había entre Dios y ellos. Es decir, ellos eran uno con Dios, revelado en ellos. Espero que estén entendiendo. Esa imagen será la misma que tendremos cuando seamos perfeccionados en Cristo Jesús. Cuando Él venga a su juicio, a restaurar todas las cosas y a establecer su reino. Ahora bien, el nombre de Adán, que fue el que Dios los llamó al principio, Adán, un hombre, no es que Adán era hembra y varón, no era que Adán tenía dos, no. Dios creó al hombre, hembra y varón. ¿Por qué, jóvenes? Porque cuando nosotros no nosotros, sino porque todo lo creado tiene un opuesto. No sé si ustedes han escuchado eso. Todo lo creado tiene un opuesto, jóvenes. Dios crea al hombre y automáticamente se genera o se crea o se forma la mujer. Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. ¿Ok? Adán, propiamente hombre o humanidad, un ser humano, hombre o mujer, investido con la imagen divina que posee una capacidad intrínseca para la elección moral, capaz de preferir verdaderamente el bien y el mal. La capacidad que tiene también de gobernar en la misma manera en la que Dios gobierna su creación. Eso somos nosotros. Con un intelecto, con una sabiduría y con una capacidad de elegir el bien, el mal y para gobernar. ¿Amén? De hecho, la imagen divina todavía sigue en función en todos los seres humanos, desde la caída de Adán hasta ahora. La única diferencia es que está operando una imagen destruida, una imagen vacía, una imagen que desordenada, gobernada por la desobediencia. Pero todas esas capacidades están intactas. Lo único que operando bajo una desobediencia y no bajo una obediencia como estuvo operando en el principio. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y nos falta un par de minutitos más. Voy a tratar de explicar esto acá, porque esto está lleno de simbologías. Cuando hablamos de que mandó Jehová Dios al hombre, lo que quiere decir eso, que Dios establece con él los mandamientos. Dios manda, Dios instruye, Dios da un mandamiento, una ley. Porque dice que mandó Jehová al hombre, así que está hablando de sus mandamientos en el hombre. Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y todo árbol del huerto es una simbología que representa a todas sus leyes, estatutos y preceptos y sus mandamientos. Comer, ponerlo por obra. Recordemos que ya en las partes anteriores hablé y definí todo esto. Comer quiere decir ponerlo por obras. Ciencia del bien y del mal se refiere aquí a la desobediencia. Dios le dice, mira, te voy a ordenar algo. Tú tienes todos los mandamientos míos en tu corazón, pero no lo desobedezcas, porque el día que lo desobedezca, ese día morirá. Y no comerlos significa no ponerlos por obra. Los mandamientos o la desobediencia no la puedes poner por obras. Es lo que nos quiere, por lo menos dentro del texto, lo que nos quiere Dios dar una idea. No tal vez exactamente lo que Él nos está enseñando, lo que Él está tratando de transmitirnos, pero es la idea que podemos recoger del texto cuando vamos al texto original o el texto recibido, que es lo que Dios está tratando de darnos a nosotros. Un mandamiento para que lo obedezcamos y no lo desobedezcamos. Ya vimos, ¿verdad?, que en la creación Dios se oculta para revelar su creación por medio de sus actos. Dios se reveló en el hombre. Cuando Dios dice que vamos a hacer el hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, o conforme a nuestra semejanza, que lo vimos en otro texto, no lo hemos hablado, vimos el 1.27, dice poner su imagen en él, lo que Dios se está revelando en la creación del hombre. En su creación y por medio también de sus mandamientos, Dios se le está revelando al hombre porque pone los mandamientos de Dios en el corazón. Eso es el medio del huerto. O su norma de vida también puede ser. Los mandamientos pues es lo que nos ayuda a nosotros a tener una vida bajo las normas de Dios, como Dios quiere que nosotros vivamos, que es su forma, ¿verdad? Visto literalmente, es su forma de vida y Él quiere que nosotros vivamos la misma forma de vida que Él vive. ¿Ok? Literalmente, traduciéndolo, ¿verdad? Y cuando vimos que Pablo nos dice que el hombre puede ver a Dios por medio de la creación, no en la creación, porque eso ya lo dije que es panteísmo, sino por medio de ella. Y no necesariamente Dios tiene que revelarse al ser humano. Solamente con el hecho de usted ver el sol que sale todos los días, ya es una manera que usted quiere decir, hay un Dios todopoderoso. Ahora Dios se da a conocer por medio de nosotros, al otro hombre. Dios se revela en mi vida y por medio de mi vida. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Ahora bien, vamos a parar acá, ya que el video pues me llegó a los 30 y vamos a cerrar como con 35 minutos. Vamos ahora en el próximo video, que lo voy a grabar ahora mismo, vamos a entrar en dos pensamientos que nosotros tenemos, o mejor dicho, que hay. Y estamos hablando de lo que es el deísmo y lo que es el teísmo. Y vamos a hablar un poquito. Ya hemos visto, ¿verdad?, cosas que ocurrieron en el huerto. Algo que nadie nunca se ha dedicado a escudriñar profundamente y traernos estas enseñanzas. Jóvenes, ¿por qué? Porque si nosotros entendemos lo que aconteció en el Génesis, lo que aconteció en el huerto, con esa base nosotros podemos entender entonces ahora en adelante toda la Escritura. Yo se lo he dicho a ustedes, tenemos que entender el lenguaje de Dios. Esas metáforas que Dios usa, hablamos del pensamiento. De la única manera que Dios puede expresarle un pensamiento es por medio de una metáfora. ¿Para qué? Para que nosotros podamos analizarla, mirarla y entenderla. Obviamente es una metáfora
que necesitamos el Espíritu Santo para poderla entender. Recordemos que somos hechura de Dios en Cristo y que también Dios preparó unas obras de antemano para que viviésemos en ellas. Y que también nos selló con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento. Todo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el hacer, y también nos va a producir el cómo hacerlo, cómo entenderlo, cómo analizarlo. Pero dice Pablo también que si tú no tienes el Espíritu de Cristo, pues entonces tú no eres de Cristo. Por esto, el ser humano que no entienda esto que aconteció en el Génesis, debe de revisarse y decir, Señor, tu Espíritu está conmigo. Y no quiere decir que el Espíritu no esté. Lo que pasa es que no le estamos dando el espacio para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y por medio de nosotros. Es ahí donde radica nuestra situación, porque nosotros somos seres ingobernables. No nos gusta que nos gobiernen. Pero si usted quiere si usted quiere heredar el reino y usted quiere reinar, primero usted tiene que obedecer. No es que usted va a reinar ahora que usted va a mandar. Usted va a reinar en un momento. Pero ahora usted tiene que ser humilde, usted tiene que reconocer que necesita gobierno en su vida, para que entonces usted pueda gobernar. Amén. Sí, que será hasta ya mismito. Dios me lo bendiga a todos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú me brindas de poder tener esta tercera parte. Rogándote, Señor, que tú hayas puesto en ello una mentalidad objetiva y que todo esto que he hablado aquí pues sea del entendimiento de ellos, Señor, y que tú, mi Dios, te glorifiques en la vida de cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por todos esos hermanos, amigos que comparte este mensaje con todos sus contactos, Señor. Te doy gracias por ello. Bendícelos en el nombre de Jesucristo. Guárdalos, Señor amado. Ayúdales a seguir hacia adelante en Cristo Jesús y prepáranos para lo que tenemos que enfrentar, porque todavía hay muchas cosas que tenemos que enfrentar como pueblo obediente, como pueblo que ha creído en ese Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y no tenga que enfrentar la ira tuya, Señor. En el nombre de Jesús que te doy gracias por ello y te lo ruego, Señor, conociendo y sabiendo y entendiendo que todas mis oraciones están delante de ti porque tú siempre las escuchas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Comparte este estudio con todos sus hermanos, amigos en las redes sociales. Así que será hasta la vista. Dios me lo bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Y no se pierda la cuarta parte del estudio, la quinta y la sexta. Dios le bendiga.